Prepárate para adentrarte en un mundo tenebroso y macabro. En esta historia de terror en fábricas, descubrirás los perturbadores eventos que han ocurrido dentro de estas sombrías instalaciones. Sumérgete en relatos escalofriantes de trabajadores que han presenciado sucesos paranormales, extrañas desapariciones y encuentros con entidades sobrenaturales, desde ruidos inexplicables hasta apariciones fantasmales. Estas fábricas albergan secretos aterradores que desafían toda explicación lógica. Acompáñanos mientras exploramos las historias más espeluznantes y misteriosas de fábricas abandonadas y en funcionamiento. Con testimonios de testigos reales y fotografías impactantes, te adentrarás en un mundo de horrores que te dejará sin aliento. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos llenos de terror y suspenso. Hola a todos. Hoy les traigo una experiencia escalofriante que me sucedió en una fábrica abandonada. Este encuentro con lo paranormal me puso los pelos de punta y me dejó con un miedo que jamás había experimentado antes. Me encontraba en la ciudad de Buenos Aires, conocida por sus edificios antiguos y su rica historia. Esa noche en particular, la niebla envolvía las calles, creando un ambiente de misterio que parecía sacado de una película de terror. Decidí aventurarme en una zona industrial abandonada, un área que solía ser el corazón palpitante de la industria textil argentina, pero que ahora estaba sumida en el abandono y el olvido. Mi objetivo era la antigua fábrica de hilados Santa Marina, un lugar del que había escuchado numerosas historias sobre apariciones y fenómenos inexplicables. Todo comenzó una noche fría y oscura mientras realizaba una exploración urbana por la ciudad. Mi curiosidad me llevó a adentrarme en una fábrica abandonada que había escuchado estaba embrujada. En el momento en que crucé la puerta principal, una sensación extraña me invadió y supe que había ingresado a un lugar donde la realidad y lo paranormal se entremezclaban. La fábrica, construida en el siglo XIX, tenía una arquitectura imponente, con sus altos techos abovedados y ventanas rotas que dejaban entrar el aire helado de la noche. Al caminar por el vestíbulo principal, mis pasos resonaban en el vasto espacio vacío y cada sonido se amplificaba, creando un eco inquietante. El olor a humedad y descomposición era penetrante, y el polvo cubría cada superficie, dándole al lugar un aspecto fantasmal. Me detuve un momento para encender mi linterna y echar un vistazo a mi alrededor. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y algunos muebles rotos yacían esparcidos por el suelo, testigos mudos de los años de abandono. A medida que recorría el lugar desolado, escuchaba ruidos extraños provenientes de las maquinarias que ya no funcionaban. Cada paso que daba parecía despertar algo en la oscuridad, como si los espíritus de los antiguos trabajadores estuvieran presentes. El frío se intensificaba, y la sensación de ser observado se volvía abrumadora. Recordé las historias que había escuchado sobre la fábrica, relatos de trabajadores que habían muerto en extrañas circunstancias y de misteriosas desapariciones que nunca fueron resueltas. Se decía que, en sus mejores tiempos, la fábrica empleaba a cientos de personas y que durante la noche, cuando las máquinas se detenían, algunos afirmaban escuchar susurros y gritos provenientes de las paredes. Mientras avanzaba, mis pensamientos se mezclaban con el temor y empecé a sentir que no estaba solo. En cada rincón oscuro, parecía haber una presencia que me vigilaba, esperando el momento oportuno para manifestarse. De repente, una sombra pasó volando frente a mis ojos. Traté de mantener la calma, pero mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Decidí seguir explorando, sintiendo que alguien o algo me guiaba por aquel laberinto de pasillos oscuros y abandonados. La sombra se movía con rapidez, deslizándose entre las sombras y desapareciendo tan pronto como aparecía. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero la sensación de ser guiado por una fuerza invisible era demasiado fuerte para ignorarla. Mis pasos me llevaron a una sala de máquinas, un espacio vasto y cavernoso lleno de maquinaria oxidada
y cubierta de telarañas. Las antiguas máquinas textiles, ahora inactivas y silenciosas, parecían observarme con ojos vacíos. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y cada sonido, por pequeño que fuera, se amplificaba en la oscuridad. Mientras avanzaba, escuché susurros y risas provenientes de las sombras. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando una atmósfera aún más aterradora. En cada esquina veía rostros inexplicables y figuras amenazadoras que parecían querer comunicarse conmigo. El sonido de los susurros era apenas audible, pero suficiente para helarme la sangre. Eran voces indistintas, como si un grupo de personas estuviera conversando en un idioma que no podía entender. Las risas, por otro lado, eran claras y perturbadoras, llenas de malicia y burla. Intenté ignorarlas y seguir adelante, pero las figuras que veía en los rincones de mi visión periférica hacían que cada paso fuera un desafío. Los rostros que aparecían y desaparecían eran etéreos, difusos, como si estuvieran hechos de humo. Sus expresiones eran de dolor y desesperación, y parecía que intentaban advertirme de algo o pedirme ayuda. De pronto una fuerte ráfaga de viento apagó todas las luces y me dejó bajo la completa oscuridad. Mi corazón se detuvo por un momento y mi mente se llenó de temor. Fue en ese momento cuando escuché una voz susurrante, casi inhumana, que me decía mi nombre. La oscuridad era total, y no podía ver nada más allá de la luz tenue de mi linterna, que también empezaba a parpadear. La voz que pronunció mi nombre era fría y carente de vida, como si proviniera de un lugar más allá de este mundo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, y el miedo me paralizó por unos segundos. Traté de encontrar la fuente de la voz, pero no había nadie a mi alrededor. El viento seguía soplando, haciendo que las ventanas rotas temblaran y que las puertas rechinaran en sus bisagras. Sentí que el tiempo se detuvo, y en ese momento comprendí que estaba en presencia de algo verdaderamente sobrenatural. Asustado comencé a correr, intentando encontrar la salida de aquel lugar maldito, pero parecía que la fábrica misma cambiaba de forma para confundirme y atraparme. Las habitaciones y pasillos se multiplicaban, volviendo todo un caos imposible de resolver. Cada puerta que abría parecía llevarme a un nuevo pasillo que no había visto antes, y cada esquina que doblaba me devolvía a lugares por los que ya había pasado. Era como si el edificio estuviera vivo, jugando con mi mente y mis sentidos. El pánico se apoderó de mí, y mi respiración se volvió rápida y superficial. Sentía que algo me seguía, una presencia oscura y maligna que se acercaba cada vez más. Mis piernas se movían casi por instinto, guiadas por un deseo desesperado de escapar de ese laberinto infernal. A medida que corría, las sombras parecían cobrar vida, estirándose y retorciéndose en formas grotescas. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, encontré la salida. Salí corriendo sin mirar atrás, sintiendo el peso de la experiencia sobrenatural que acababa de vivir. Cada vez que pienso en esa fábrica, un escalofrío recorre mi espalda. Afuera, la noche seguía fría y oscura, pero el aire fresco fue un alivio bienvenido. Me detuve un momento para recuperar el aliento y miré hacia atrás, hacia la fábrica que ahora parecía tranquila y desierta. Era difícil creer que todo lo que había experimentado hubiera ocurrido en ese lugar. El miedo seguía presente en mi corazón, y cada pequeño ruido me hacía saltar. Volví a mi casa esa noche con una sensación de alivio, pero también con una nueva comprensión de lo desconocido. Sabía que nunca olvidaría lo que había vivido en la fábrica de hilado Santa Marina, y que esa experiencia me marcaría para siempre. Y así termina mi escalofriante historia de terror. Esta experiencia en la fábrica abandonada me dejó claro que hay dimensiones y experiencias más allá de nuestra comprensión. Este encuentro con lo inexplicable dejó una huella en mí que nunca podré olvidar. Si alguna vez se aventuran a explorar lugares abandonados y misteriosos, asegúrense de estar preparados para lo que pueden encontrar,
porque el mundo oculto está siempre acechando. La vida está llena de misterios y sorpresas, y a veces, lo que consideramos imposible o irreal puede manifestarse de maneras inesperadas. Las historias de fantasmas y apariciones no son solo cuentos para asustar a los niños, sino que reflejan nuestra necesidad de comprender lo incomprensible y de enfrentar nuestros miedos más profundos. Explorar lo desconocido puede ser emocionante, pero también peligroso, y mi experiencia en la fábrica es un recordatorio de que debemos ser cautelosos y respetuosos con los lugares que visitamos. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví en primera persona en una fábrica durante mi turno de trabajo. Fue una noche como cualquier otra. El ambiente estaba silencioso y solo se escuchaba el suave zumbido de las máquinas. La fábrica se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeada de vastos terrenos baldíos y viejos edificios industriales. Siempre me había parecido un lugar seguro, aunque algo solitario y melancólico durante la noche. Las largas filas de maquinaria y los interminables pasillos se perdían en la penumbra, y las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, creando sombras inquietantes que bailaban en las paredes. Esa noche, sin embargo, algo era diferente desde el momento en que llegué. Había un aire extraño, una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Era como si el ambiente mismo estuviera cargado de una energía ominosa. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando comencé mi turno. Como de costumbre, me puse mi uniforme, revisé mi equipo de trabajo y me dirigí hacia mi puesto. La rutina era simple: supervisar el funcionamiento de las máquinas, asegurarme de que todo estuviera en orden y resolver cualquier problema técnico que surgiera. Había pasado tantas noches en esa fábrica que conocía cada rincón, cada sonido, cada olor. Sin embargo, esa noche cada pequeño ruido parecía amplificado, cada sombra parecía moverse con una vida propia. A medida que caminaba por los corredores, el sonido de mis pasos resonaba en el espacio vacío, mezclándose con el zumbido constante de las máquinas y el ocasional chirrido de los engranajes. Durante las primeras horas intenté concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada vez que miraba a mi alrededor, no veía nada fuera de lo común, pero la sensación persistía, como si una sombra invisible me estuviera siguiendo a cada paso. La fábrica, con sus altas paredes de metal y concreto, se sentía como una jaula opresiva. El ruido de las máquinas, que normalmente encontraba tranquilizador, ahora parecía un rugido ensordecedor que llenaba el aire con una vibración constante y desorientadora. Intenté distraerme revisando los controles y ajustando las configuraciones, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. A medida que pasaban las horas, la atmósfera se volvía cada vez más pesada y opresiva. Decidí acelerar mi trabajo para terminar lo antes posible y salir de ahí. Comencé a moverme con más rapidez, revisando cada máquina de manera más eficiente, tratando de ignorar la creciente sensación de pánico. Mis manos temblaban ligeramente mientras manipulaba los controles, y cada pequeño ruido me hacía saltar. Sentía que los ojos de la fábrica misma estaban puestos en mí, observando cada uno de mis movimientos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, terminé mi trabajo. Me dirigí hacia el panel de control para apagar las luces, con la esperanza de que la claridad del exterior disipara mi creciente sensación de pánico. Pero justo cuando apagué las luces y me dirigí hacia la salida, una fría ráfaga de viento me detuvo en seco. No había ventanas abiertas ni puertas que explicaran aquel viento glacial que me cortaba la piel como cuchillas de hielo. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica, pero lo único que vi fue oscuridad y sombras. La fábrica, que momentos antes parecía una estructura inerte y familiar, ahora se sentía viva y malevolente. Podía sentir una presencia tangible a mi alrededor, algo que no pertenecía a este mundo.
Cada pelo de mi cuerpo se erizó y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Sentí un nudo en el estómago y un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Traté de mantener la calma y racionalizar lo que estaba sucediendo, diciéndome a mí mismo que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, mi lógica se hizo añicos cuando miré a mi alrededor y vi una sombra oscura deslizándose por las paredes de la fábrica. Mi corazón empezó a latir con fuerza y el miedo se apoderó de mí. Traté de correr hacia la salida, pero algo me detuvo en seco. Fue entonces cuando vi a una figura pálida y enjuta frente a mí. Sus ojos vacíos me miraban fijamente y su boca se abrió para susurrar palabras incomprensibles. Su presencia era etérea y fantasmagórica, como si estuviera atrapada entre este mundo y el siguiente. Sentí un frío que calaba hasta los huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Era un frío que emanaba de la figura, un frío que parecía absorber toda la calidez y la esperanza del lugar. El miedo que sentía era tan intenso que apenas podía moverme. Estaba paralizado, con los ojos fijos en aquella figura espectral. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, y con cada paso que daba, el frío aumentaba. Mi respiración se volvió superficial y entrecortada, y sentí como si mi corazón fuera a estallar en mi pecho. Las luces parpadearon de nuevo, y en ese breve destello de claridad, vi el rostro de la figura más claramente. Era un rostro cadavérico, con la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos en profundas cuencas negras. Sus labios se movían, pero las palabras que pronunciaba eran incomprensibles, como un susurro de otro mundo. De repente, las luces parpadearon y la figura desapareció en la oscuridad. Corrí hacia la salida como si mi vida dependiera de ello, sin mirar atrás. Al llegar afuera, me encontré con mis compañeros de trabajo, quienes también habían sentido la presencia escalofriante en la fábrica. Sus rostros reflejaban el mismo terror que yo había experimentado. Nos miramos sin necesidad de palabras, sabiendo que habíamos compartido algo extraordinario y aterrador. Nadie se atrevió a hablar de lo que habíamos visto, pero todos sabíamos que la fábrica guardaba un secreto oscuro y perturbador. La fábrica, que había sido nuestro lugar de trabajo y rutina diaria, ahora se había convertido en un lugar de pesadilla. Desde ese día, nunca volví a trabajar en ese lugar. Aunque traté de racionalizar lo sucedido, sé que algo extraño y terrorífico me acechaba aquella noche en la fábrica. Fue una experiencia que nunca podré olvidar y que siempre me hará temblar de miedo al recordarla. La fábrica fue demolida años después, y en su lugar se construyó un parque. Pero cada vez que paso por ese lugar, siento un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La experiencia dejó una marca indeleble en mi alma, una cicatriz que nunca sanará completamente. A veces me pregunto qué era esa figura, si era el espíritu de un trabajador fallecido o algo aún más antiguo y siniestro. Pero hay noches en las que prefiero no pensar en ello. Noches en las que el recuerdo es demasiado vívido y el miedo demasiado real. Incluso ahora, al contar esta historia, siento el mismo escalofrío que sentí aquella noche, y sé que nunca podré borrar completamente esa experiencia de mi memoria. Hola a todos, hoy quiero contarles una historia que jamás podré olvidar, una experiencia que cambió mi vida y la de mis amigos para siempre. Ocurrió hace unos años, cuando todos nosotros éramos jóvenes e imprudentes, siempre buscando emociones fuertes y aventuras que nos hicieran sentir vivos. Éramos un grupo muy unido, formado por 5 amigos: Laura, Martín, Sofía, Daniel y yo, Javier. La fábrica en cuestión estaba situada en las afueras de nuestro pequeño pueblo, en una zona industrial que había caído en desuso hacía ya varias décadas. Se decía que en su apogeo, esa fábrica había sido una de las más importantes de la región, produciendo maquinaria pesada que se distribuía por todo el país. Sin embargo,
Una serie de accidentes fatales y la quiebra de la compañía propietaria habían dejado el lugar sumido en el abandono y el olvido. Las historias de fantasmas y eventos paranormales que circulaban sobre la fábrica solo añadían un atractivo más a nuestro deseo de explorarla. Recuerdo la noche en que decidimos ir. Era una noche de verano, cálida y sin luna. El cielo estaba cubierto de nubes, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más profunda. Nos reunimos en casa de Martín, que vivía más cerca de la fábrica. Equipados con linternas, cámaras y mucha valentía, partimos hacia nuestra aventura. La caminata hacia la fábrica fue larga y silenciosa. El único sonido que nos acompañaba era el crujir de nuestras pisadas sobre la grava y el murmullo ocasional de algún animal nocturno. A medida que nos acercábamos, la silueta imponente de la fábrica se hacía cada vez más visible contra el cielo oscuro. Parecía una bestia dormida, esperando a ser despertada. Finalmente, llegamos a la entrada principal, una gran puerta metálica oxidada que colgaba de sus bisagras. Con un esfuerzo conjunto, logramos abrirla, produciendo un chirrido que resonó en la quietud de la noche. Con un último vistazo a nuestro alrededor, cruzamos el umbral y nos adentramos en la oscuridad de la fábrica. La fábrica tenía una reputación de ser un lugar embrujado, pero no pensamos mucho en eso en ese momento. Estábamos más interesados en la emoción de la exploración y en la oportunidad de vivir una experiencia única. Dentro de la fábrica, el aire era frío y húmedo, cargado con el olor a moho y descomposición. Las paredes, que alguna vez fueron blancas, ahora estaban cubiertas de grafitis y manchas de humedad. El suelo estaba lleno de escombros y fragmentos de maquinaria, evidencia de la actividad que alguna vez llenó este lugar de vida y movimiento. Nuestras linternas apenas lograban perforar la oscuridad, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Mientras avanzábamos por el laberinto de pasillos y salas, no podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Era como si el edificio mismo estuviera observándonos, esperando el momento adecuado para revelar sus secretos. Cuando entramos, inmediatamente sentimos una sensación de malestar. Todo estaba oscuro y polvoriento, y los sonidos de los pasos resonaban en las paredes vacías. Mientras caminábamos por los pasillos, escuchamos murmullos y susurros que parecían venir de la nada. Tratamos de ignorarlos, atribuyéndolos a nuestras mentes jugando con nosotros, pero era difícil no sentirse nervioso. Las sombras parecían moverse de formas inexplicables, y en más de una ocasión, tuve la sensación de que algo o alguien nos seguía. A medida que explorábamos, encontramos varias habitaciones que parecían haber sido oficinas en su momento, con escritorios rotos y papeles dispersos por el suelo. En una de ellas, encontramos una vieja foto enmarcada de lo que parecía ser el equipo original de trabajadores de la fábrica. Sus rostros serios y sus miradas vacías nos miraban desde el pasado, como si quisieran advertirnos de algún peligro inminente. Decidimos seguir adelante, dejando atrás esas miradas penetrantes, y nos dirigimos hacia lo que parecía ser el corazón de la fábrica. De repente, nos encontramos con una habitación que parecía ser el centro de la fábrica. Había una máquina antigua en el medio y una extraña escritura en las paredes. Nos detuvimos para tomar algunas fotos cuando de repente, una puerta se cerró de golpe, dejándonos encerrados. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación, haciendo eco en nuestras mentes. Intentamos abrirla, pero parecía estar sellada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. En ese momento, la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados, y pudimos ver nuestro aliento condensándose en el aire. La máquina en el centro de la habitación era un enigma en sí misma. Estaba cubierta de polvo y telarañas, pero aún conservaba una presencia imponente. Parecía una mezcla de diferentes piezas de maquinaria, ensambladas de una manera que no tenía sentido para nosotros. La escritura en las paredes era aún más perturbadora. Parecía estar escrita en un idioma desconocido, con caracteres que se retorcían y se deformaban ante nuestros ojos. Cada vez que tratábamos de enfocarnos en ellos,
parecían cambiar de forma, como si estuvieran vivos. Intentamos abrirla, pero parecía estar sellada. Entonces comenzamos a escuchar pasos que se acercaban hacia nosotros. La sensación de pánico nos invadió, y aunque intentamos mantener la calma, sabíamos que algo no estaba bien. Los pasos eran lentos y pesados, como si algo grande y fuerte se moviera por los pasillos. Cada vez que los escuchábamos más cerca, nuestras respiraciones se aceleraban y nuestros corazones latían con fuerza. Laura, la más valiente de nosotros, trató de encontrar otra salida, pero las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Era como si la fábrica misma estuviera tratando de atraparnos. Mientras los pasos se acercaban, pudimos escuchar un murmullo, una especie de canto oscuro que llenaba el aire con una sensación de desesperación. Sofía comenzó a llorar, sus sollozos resonando en la habitación mientras tratábamos de consolarla. Daniel, siempre el pragmático, sugirió que nos mantuviéramos juntos y que no perdiéramos la calma, pero incluso él no podía ocultar el miedo en su voz. De repente la máquina antigua comenzó a funcionar sola, haciendo un ruido ensordecedor. Las luces parpadeaban y las escrituras en las paredes parecían cobrar vida. Fue en ese momento cuando vimos una figura oscura moviéndose en la habitación, acompañada de risas diabólicas. La figura era alta y delgada, con extremidades alargadas que se movían de manera antinatural. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero podíamos sentir su mirada fija en nosotros. Las risas eran horribles, llenas de maldad y burla, como si se deleitaran con nuestro miedo. Las luces parpadeaban con más intensidad, creando un efecto estroboscópico que hacía que todo pareciera aún más surrealista. La escritura en las paredes se movía y cambiaba, formando palabras y frases que no podíamos entender, pero que llenaban el aire con una sensación de urgencia y peligro. En medio del caos, la máquina emitía un sonido agudo, casi como un grito, que nos hacía cubrirnos los oídos. Era como si todo en la habitación estuviera conspirando para volvernos locos. Corrimos hacia la puerta, y milagrosamente se abrió, permitiéndonos escapar. Desde entonces, nunca volvimos a la fábrica abandonada, pero las voces, los susurros y las misteriosas escrituras siguen atormentándonos en nuestros sueños. La carrera hacia la salida fue un borrón de movimiento y pánico. No miramos atrás, solo corrimos, guiados por el instinto de supervivencia. La puerta, que antes había estado cerrada y sellada, ahora se abrió fácilmente, como si alguna fuerza invisible hubiera decidido dejarnos ir. Salimos a la fría noche, respirando con dificultad y temblando de miedo. Nadie dijo una palabra mientras nos alejábamos de la fábrica. Solo queríamos poner la mayor distancia posible entre nosotros y ese lugar maldito. Con el tiempo, nuestras vidas volvieron a la normalidad, pero algo en nosotros había cambiado. Cada uno de nosotros empezó a tener pesadillas recurrentes, llenas de susurros y sombras que se movían en la oscuridad. La fábrica, con sus secretos y horrores, nunca nos dejó realmente. Cada vez que cerrábamos los ojos, podíamos sentir su presencia, una amenaza constante en el borde de nuestra conciencia. Hemos tratado de seguir adelante, pero siempre llevaremos con nosotros el recuerdo de esa noche, un recordatorio de que hay lugares en este mundo que están mejor dejados en el olvido. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les haya causado un escalofrío. Nunca se sabe qué secretos oscuros pueden esconderse en lugares abandonados como esa fábrica. Hasta la próxima vez. Mientras cuento esta historia, puedo sentir el peso de esos recuerdos sobre mis hombros. Las palabras apenas pueden capturar la verdadera magnitud del terror que experimentamos esa noche. A veces, me pregunto si fue real o si nuestra imaginación colectiva nos jugó una mala pasada. Pero los sueños, las pesadillas recurrentes y las miradas de mis amigos cuando hablamos de esa noche me aseguran que todo fue muy real. Este relato no es solo una advertencia, sino también una forma de exorcizar esos demonios que nos siguen acechando.
Así que si alguna vez encuentran un lugar abandonado con una historia oscura, piénsenlo 2 veces antes de aventurarse en su interior. Algunos secretos están mejor enterrados y algunas puertas están mejor cerradas para siempre. Gracias nuevamente por escuchar y hasta la próxima vez. Cuídense y manténganse alejados de los lugares donde las sombras parecen tener vida propia.